Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos una semana más a Biblioteca Conecta. Hoy, bueno, pues vamos a celebrar el mes de junio, que es un mes que tiene una celebración, creo, muy especial. Y nunca habíamos hablado de ello en Biblioteca Conecta, así que hoy lo vamos a hacer en compañía de Dani Broncano, que nos está acompañando por aquí. Pero antes, como siempre, como cada semana, un saludo. Empiezo desde la biblioteca hoy de Montijo, en Badajoz, de José Antonio Teodoro. Y saludamos, como siempre, a todas nuestras compañeras. Hola, Marta García, en la Biblioteca Elena Fortún. ¿Qué tal, Marta? ¿Qué tal? Muy bien, encantada aquí de estar con Dani. O sea Y que encantada. Y ya casi casi pensando en las vacaciones de verano, que estamos ya a puntito de llegar a ese mes estival de julio. Hola Pilar Ugini, Ugina, en la biblioteca del Muy bien, Instituto muy bien, muy Cervantes. bien. Hola Pili, ¿qué tal? Pues muy bien, te voy a entre Cervantes, que cuesta decirlo, No, y los apellidos, pero hoy que he bien. dicho instituto, bien, que digo, me voy a forzar, Lo es has que dicho bien y dices Uguiguinguiguina, pero bien, bien. estaba pensando en eso y no podemos hacer dos cosas a la vez, es lo que nos pasa. Quien estoy seguro de que sí puede hacer dos y hasta tres cosas a la vez es Y Yolanda más, Vallejo, claro, desde la red y de más. bibliotecas municipales de Cádiz. Hola Yolanda. Muy buena. Yo sí, yo puedo hacer varias cosas y puedo decir piliuguina perfectamente y Claro. también digo perfectamente Instituto Cervantes Y Federico. y Todos podemos Federico. hacerlo todo. Y bueno, pues ya sí que por fin vamos a saludar a nuestro invitado de hoy. Él es Dani Broncano, es profesor de L de enseñanza de lengua española para extranjeros y además es autor y escritor de este libro que tengo por aquí, si se ve, Malos pelos, que no sé si es una referencia a alguno de los que estamos por aquí en la sala habitualmente, espero que no. Y bueno, pues con este libro consiguió el premio Todo Mejora 2025 y recientemente también pues consiguió el premio a la mejor obra en literatura LGBTIQ+, en la Diputación Provincial de Badajoz. Y decía, bueno, pues vamos a hablar precisamente de esta literatura, de la literatura LGTBQ, LGTBI, madre mía, ese Instituto Verá Cervantes, tú, cuánto verá tú, trabajo, verá tú, verá tú. LGBTIQ+, porque bueno, pues se celebra el mes de junio, el mes del orgullo, y queríamos hablar pues con Dani pues sobre esta literatura, cómo puede también llegar a las bibliotecas, que cada día creo que está llegando más, y cómo puede ayudarnos. Bienvenido, Dani. Muchas gracias por atender nuestra llamada hoy. Bueno, nada, hola, buenas a todas y a todos. Muchísimas gracias por tenerme por aquí. Es un auténtico placer pasar este ratito por aquí con vosotras y vosotras. No te Pues, creas, ¿eh? Tú puedes pensarlo y queda muy bien así para empezar, pero Yo, aquí no, las yo- cosas no son como empiezan, sino como acaban. Así que bueno, no. esperemos que acabemos bien, claro. si Sí, tú dentro de 25 minutos sigues pensando que te lo estás pasando muy bien, porque aquí la gente, verás tú, que desbarra un poquillo. Así que No, venga, no, ¿quién no, centra el tema? no me asustes, Yolanda, no me asustes. No, venga, no. pues venga, empezamos por el principio, ¿no? Como siempre. Digo yo. Venga, Bueno, pues si quieres, cuéntanos. Podemos empezar hablando también sobre tu libro, sobre Malos Pelos. Cuéntanos, porque tu afición, por cierto, no lo he dicho, pero Dani Broncano es extremeño, es autor de extremeño también, o sea, que es de la tierra. Vaya, es que vaya cosa. Y De la tierra. decía que tu afición viene de lejos, ¿no? Y que, bueno, pues lleva varios años intentando entrar en la literatura y ha sido con Malos Pelos como has conseguido llegar a este mundillo. Sí, exacto. Bueno, Malos pelos es la segunda novela que yo conseguí ponerle punto y final. Estaba yo en un periodo en el que estaba esperando una respuesta por parte de una editorial que, bueno, para quien entienda de este mundillo, sabéis que se tarda mucho y se necesita mucha paciencia para entrar en el mundo editorial. Entonces, bueno, fue todo como muy rápido, es verdad, con Malos pelos. Yo me encontré en las bases de este concurso del Todo Mejora y me aventuré a escribir una novela juvenil, que era lo que estaban buscando, también con temática LGBTIQ+. Y era la primera vez que lo hacía porque yo siempre había escrito para público adulto y bueno, parece que funcionó porque Malos Pelos fue la novela ganadora de esa edición del año pasado, 2025. Y bueno, está teniendo una acogida maravillosa y como bien comentabas también hace un par de semanas o tres, se le concedió un segundo galardón, el premio Tinta y Pluma, Mejor Novela Juvenil, también en colaboración con la Diputación de Badajoz y Cáceres. Así que imaginaos, estoy contentísimo con la repercusión que está teniendo Malos Pelos a nivel nacional.
Dani, ¿y esto te hace plantearte el dejar la literatura para adultos y centrarte en un público juvenil o esto es solo hay una incursión y Pues mira, retomas tu camino? Pues mira, yo como comentaba, en Malos Pelos es la segunda novela que consigo terminar en mi carrera como escritor y es una novela juvenil. Pero sí que es cierto que la primera que escribí, que es para público más adulto, se publica ahora a finales del año de la mano de otra editorial. Entonces, yo para mí, viendo lo bien que ha funcionado esta novela juvenil, la de adultos tendremos que esperar unos meses más para ver qué pasa. Pero si todo va bien, a mí me encantaría ir combinando un tipo de literatura con otra. Es decir, yo sería muy feliz, todas las partes del proceso están contentas y si mi cabeza me da, pero me encantaría ir alternando publicaciones. Si me dices que yo un año puedo publicar juvenil y al siguiente adulto, firmo donde haga falta. Ese sería ahora mismo mi objetivo. Veremos a ver qué pasa. Pero Pero además, yo decía, la literatura para adultos no me planteo dejarla porque la disfruto muchísimo. Al igual que esto de Malos Pelos ha sido un auténtico experimento y lo he disfrutado mucho, la de adultos es la que vengo haciendo durante toda mi vida. Claro. Entonces, no, y no no, me y lo no cuestiono. son, Ni me lo y no son planteo. excluyentes, digo, porque Malos Pelos lo podemos leer cualquiera de nosotros. Estamos Sí, en, totalmente. Malos estamos en el Pelos. tramo de edad que lo permite, ¿no? Sí, ¿no? Malos Pelos es una novela que se cataloga como juvenil, pero yo creo que es muy disfrutable en cualquier edad y de hecho los protagonistas de Malos Pelos son tanto adolescentes de 14, 15 años como abuelos de 70, 80. Entonces, en todo ese rango de edad y más, yo creo que todo tipo de lector es bienvenido a esta obra, sí. Ujú. ¿Y en qué puede? Sí, no sé si me voy a preguntar algo, perdón. Sí, sí, tira, tira, luego pregunto yo, no te Iba a preocupes. preguntar que en qué puede ayudarme a los pelos y esta literatura, pues a todas las personas que pertenecen al colectivo, por ejemplo, en este caso. Sí, pues yo creo que este tipo de lectura sí ayuda tanto a personas que se identifican dentro del colectivo como a las que no, ¿no? Yo creo que es un tipo de lectura donde cualquiera puede verse identificado y reflejado. Yo que nací en un pequeño pueblo de Extremadura y me crié en los años 90, principios de los 2000, que me crié sin referentes, que lo único que tenía era, bueno, pues dos o tres personajes del colectivo que eran motivo de burla en la televisión. Yo creo que es muy importante contar con todo este tipo de literatura y de referentes, insisto, porque, bueno, funciona como punto de encuentro, funciona como autodescubrimiento, funciona en muchos aspectos y yo creo que es una literatura en la que todo el mundo se puede llegar a sentir identificado y con la que todo el mundo puede llegar a empatizar. Insisto, seas tanto del colectivo como no, porque en este tipo de literatura yo creo que todas y todos somos bienvenidos, que no ocurre a la inversa muchas veces. Mira, yo que soy de cero etiqueta, cero bandera, cero nada, muchas veces me llegaba a plantear si era necesario que hubiese esa etiqueta de literatura LGTBI, pero ahora escuchándote cuando has dicho, cuando yo era pequeño no tenía ningún referente, más que, Mm, bueno, pues referentes de burla. Pues fíjate qué distinta la historia cuando yo que soy de los años 70, yo crecí con Gloria Fuerte en la tele, que vamos, que Gloria Fuerte, la mujer no salía diciendo yo soy lesbiana, pero tenía un estereotipo y nadie se planteaba ponerle la etiqueta. O sea, yo me he enterado que Gloria Fuerte era lesbiana, pues cuando ya empecé a leer literatura ya de muy mayor. Quiero decir con esto que a lo mejor el forzar, el ponerle la etiqueta LGTB, ya te está como haciendo una burbuja dentro de lo que es la literatura o que te ponga ya una marca dentro de la historia de mm. la literatura. Sí, entiendo lo que dices porque a mí también me cuesta, ¿sabes? Yo también tengo como ahí ese conflicto interno de etiquetar o no etiquetar. Lo que pasa es que, bueno, ojalá llegara el momento en el que no fuera necesaria ningún tipo de etiqueta, ¿no? Al final las etiquetas nos encorsetan un poquito
y nos privan un poquito de libertad. Pero yo creo que en el tema de la literatura, yo al menos lo veo así. Creo que de momento es como muy importante etiquetarla como LGBTIQ+, porque eso quiere decir que una persona que quiere acercarse a este tipo de historias sabe que en este tipo de libros va a encontrar un lugar seguro, va a encontrarse a sí misma. Y creo que hasta que lleguemos a ese punto de igualdad, ¿no? En el que todas y todos podamos ser, amar, existir de manera libre, creo que son necesarias este tipo de etiquetas, pero sobre todo para todas esas personas que todavía no se han encontrado, que están buscándose. Creo que es muy importante como eso, como punto de encuentro y como punto ahí también positivo a la hora de llegar a conocerse y de sentirse a salvo y de saber que puedes formar parte de un algo más grande, ¿no? Pero ojalá llegase el día en el Mira, que no... nosotros aquí en Biblioteconecta tenemos una máxima y todos participamos de ella, es que la literatura salva vidas y los libros salvan vidas. Leí hace poco una experiencia que habían hecho en una biblioteca con un centro de interés, sacando del armario, o sea, utilizando esa expresión tan horrible, pero bueno, sacando del armario a todos los autores que teníamos en las estanterías y que a lo mejor no sabíamos o no estaban etiquetados de esa manera. Entonces habían hecho centros de interés con obras de los clásicos, como de Oscar Wilde, de Virginia Woolf, todo esto, y comentaban como experiencia que mucha gente joven se había acercado a estos autores precisamente por lo que tú decías, ¿no? Buscando un lugar seguro, pero se habían Sí. acercado a estos autores de una manera totalmente distinta a como se hubieran acercado si no hubieran tenido esa etiqueta. Entonces, por eso ellos hablaban de la importancia, que yo no la veía, pero bueno, para eso estamos también, para ir aprendiendo y abriendo los ojos, que a lo mejor es cierto que poner o hacer esa distinción puede abrir muchas puertas para el día de mañana, ¿no? Sí, me encanta lo que comentas porque me ha recordado también, hay un libro muy reciente, es un ensayo que ha escrito un compañero también escritor que se llama Ramón Martínez. Si no lo conocéis, os invito a que le echéis un vistazo porque una de sus últimas obras es un ensayo que se llama Su fulgor puede destruir vuestro mundo, y es un ensayo, creo que tiene unas 700, 800 páginas, editado por la editorial Legales, en la que precisamente habla de toda nuestra literatura, ¿no? De España a través de una mirada queer, a través de una mirada del colectivo. Y es muy interesante cómo vemos de repente en ese ensayo em, pasajes que pueden interpretarse como parte del colectivo y de repente encuentras una escena de Don Quijote de la Mancha en la que un hombre se vestía de mujer, o en el Lazarillo de Tormes, o en la Celestina. Es decir, que al final, a lo largo de toda nuestra literatura, tanto del colectivo como no, yo creo que siempre ha habido ahí referencias, y es muy interesante cómo se rescata. Este ejercicio que hace Ramón Martínez es súper interesante, así que os invito a que le echéis un vistazo porque merece la pena. Y me ha recordado a esto que comentas de la biblioteca, sí. Yo quería, bueno, comentaros un poco algo vinculado con lo de las etiquetas que habíamos estado hablando antes, y sí que es verdad que creo que muchas veces esa etiqueta en las bibliotecas llega antes que una conversación, ¿vale? Porque muchas veces la propia lectura pues se puede convertir en una forma de acompañamiento emocional, o puede hacer que pues ciertas conversaciones que no se tienen por qué tener, y si hay algunas que se tienen que tener, se tendrán, pues a través muchas veces de los libros se consiguen. Yo te quería preguntar, Dani, que ya que el bullying es uno de los ejes principales de la novela, si crees que el papel que podemos desempeñar las bibliotecas escolares y públicas, ¿cuál podría ser relacionado con la prevención del acoso? Sobre todo para vincularlo pues, con el tema del colectivo. Sí, pues yo creo que, bueno, el papel de las bibliotecas creo que es el papel que también deberíamos tomar el resto de la sociedad, tanto, bueno, incluso los docentes, ¿no? En los colegios, en cualquier tipo de centro educativo. Yo creo que lo más importante es llegar a este tipo de, bueno, a los adolescentes en general y a la sociedad también, porque el bullying no es
algo que solamente se dé en las aulas, ¿no? Sino que es algo que se da fuera de ellas, que se da en los hogares, que se da en las calles, que se da a cualquier edad también, ¿no? Porque eh, todos y todas sufrimos acoso en mayor o menor medida, independientemente del escenario en el que estemos. Entonces yo creo que es muy importante que haya sobre todo una denuncia, que haya una comunicación, que haya una lucha contra todo esto. Y yo creo que vosotros, como por parte de las bibliotecas, creo que la literatura es una herramienta fundamental para entender todas estas realidades, para denunciarlas, para hacerlas visibles y para luchar contra todo esto. Creo que sí que la literatura es una herramienta fundamental. Y es lo que ocurre, yo creo que un poco con novelas como Malos Pelos, ¿no? Que al final lo que se plantea es que cómo podemos llegar los unos a los otros, ¿no? Que no haya un juicio de por medio, que haya una comprensión, que haya ante todo una comunicación, un entender qué es lo que está pasando. Y entonces llegar al adolescente también a través de la literatura y hacerlo de una manera tan sanadora, creo que es fundamental y es un papel principal el que vosotras tenéis ahí en las bibliotecas, pero ya te digo, igual el vuestro, igual el de las docentes, igual el del resto de la sociedad, porque por desgracia esto se da en todos los escenarios posibles y es una pena. Sí. Dani, Mira, ¿y lo tiene más difícil un adolescente que esté cuestionándose su identidad sexual ahora o en los años 2000? Uf, madre mía, pues no lo sé. Yo Un montón. espero que la situación haya evolucionado y vayamos a mejor. Entonces, me encantaría decirte que ojalá un adolescente de ahora lo tenga mucho más fácil que yo en los 2000. Sí, pero Espero que tal sí. como que la Como tú pregunta lo era un aprecias, poquito ¿no? más punzante. Hablo, Sí, por ejemplo, en términos de polarización ideológica y hablo sí, también, relacionándolo con la biblioteca, y de eso hemos hablado bastante en este programa, de la censura que por mm, parte de determinados partidos políticos se hace a este tipo de literatura. Conocido de todos el caso de Contango son tres, ese libro que tanto nos gusta, pero que es el primero que cae cada vez que hay algún tipo de censura. es verdad. Yo creo que obviamente hoy en día contamos por ejemplo, con el tema de las redes sociales, que eso no había a principios de los 2000 y esto, bueno, pues siempre es una herramienta de doble filo, ¿no? Yo creo que hoy en día los adolescentes cuentan con este acceso a las redes sociales en lo que esto también puede aportar como muchísimos referentes de los que yo hablaba que quizás yo no contaba con tantos, pero es verdad que la situación sociopolítica actual, con tantísimo discurso de odio, que parece que todo es lícito, que a cualquiera le dan un micrófono, ¿no? Que cualquiera tiene acceso a un medio audiovisual, yo creo que esto es muy, muy peligroso. Entonces, sí que es cierto que a lo mejor yo, como niño homosexual en el pueblo donde me crié, quizá era un poco todo más, iba yo un poco más entre algodones, ¿no? Porque tampoco llegaba como mucho del exterior, pero hoy en día que está todo tan polarizado, pues es verdad que puede llegar a ser mucho más complicado el, el dar el paso por miedo a todo lo que vemos, ¿no? Si es que vemos agresiones y vemos violencia cada dos por tres de todo tipo y hacia cualquier tipo de personas, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de discursos de odio están haciendo mucha mella en la sociedad, pero como te decía, espero que esto no vaya más y que, bueno, la lucha continúa, la lucha es algo de lo que no nos vamos a cansar y que sigue estando ahí. Entonces hay que seguir haciéndolo, hay que seguir denunciando, hay que seguir educando eh, y confío en que vayamos a mejor, ojalá, porque si Ojalá. no, apaga y vámonos, claro. Eh, Mm. Volviendo al quería libro, comentar, sí, pregunta Pili. perdona, No, no, pregunta Pili y luego nada, voy no, yo. no, no, quería ¿No? comentar que es que hay un programa en las bibliotecas americanas que se llama La ujú, Hora de los Cuentos con drag queens
y se reúnen en diferentes... Bueno, es un proyecto que empezó en el 2015 y en el 2018 empezó a salir la publicidad de varias drag queen que cuentan cuentos, no tienen que ser de temática LGTBIQ+, de todo tipo, y es una manera de acercar diferentes visiones de personas, de Sí. gentes a los niños. Pues desde el 2024, claro, todos sabemos quién está de presidente, pues este tipo de proyectos se están eliminando, incluso hay padres que están Ujú. yendo a la hora de los cuentos con armas. Eso está muy Es que es muy bonito. triste, es que Sí, intentaba buscar las noticias más actuales y en el 2018 fue el boom de todas las bibliotecas, tenían estos proyectos, las drag queen leían los cuentos en San Francisco, en Los Ángeles, en bibliotecas pequeñas americanas, pero es que ahora esos proyectos están desapareciendo y es una pena. Entonces, lo que Sí. comentas, que todo está cambiando y que habrá algún día que no haya etiquetas, que pero claro, vemos en el otro lado opuesto del mundo, no tan lejano nuestro, que está sucediendo lo contrario. Sí, Bueno, pues no tan lejano nuestro, perdona un No, no. momentito, que todos los que trabajamos en biblioteca pública sabemos que hay determinados cuentos de los niños que los padres todavía tienen rechazo a que el niño lea Sí. ese cuento, ¿no? ujú, sí, es muy triste esto que comentáis. Yo conozco esta situación y hay algo que llega a fastidiarme mucho, ¿no? Que siempre se habla de este adoctrinamiento, ¿no? Del que se nos tacha al colectivo y es como, pero ¿qué tipo de adoctrinamiento? Es decir, aquí la cosa es muy sencilla, es decir, yo me he criado en los años 90, como decía, sin ningún tipo de referente del colectivo. He visto en televisión películas como hemos visto todas, Pretty Woman, Titanic, que son todo historias heterosexuales, y no por verlas me he convertido en un hombre heterosexual. Es decir, no va a funcionar a la inversa. Y esto es muy claro, es decir, si a un niño, si a una niña le damos todas estas herramientas y le mostramos todas estas realidades y le decimos, mira, pues en el mundo existe todo esto, hay un abanico enorme de colores, ¿no? Si esa persona, si ese niño forma parte del colectivo, puede llegar a entenderse y puede llegar a entender que puede llegar a ser feliz y que puede llegar a ser una persona plena, ¿no? Y eso es maravilloso. Y si un niño no forma parte del colectivo, lo que va a hacer es empatizar con ese otro tipo de Claro. realidades y que cuando crezca, pues no sea una mala persona, ¿no? Ni un homófobo. Entonces, la cuestión es así de simple. Yo creo que hay que visibilizarlo todo, que hay que darle espacio a cualquier tipo de realidad y que aquí nadie está adoctrinando nada. Es decir, es lo que te comentaba. Yo por ver películas con temática heterosexual durante toda mi vida no me ha hecho ser heterosexual. Es decir, esto no funciona así. Se nace o no se nace, no es algo en lo que te conviertes. Entonces, a mí realmente me parece risoria este tipo de actividades y este tipo de censuras en las que bueno, si es que ha pasado con películas de Disney y Pixar y demás, que de repente había una trama en la que aparecía una familia con dos madres y se ha censurado en ciertos países y es a qué punto vamos a llegar, ¿no? Y es muy triste ver todo esto en pleno 2026, la verdad. Y yo iba a preguntarte por Malos Pelos, que bueno, está ambientada en un pueblo rural, en zonas rurales, pero también estoy viendo que se nos termina el tiempo y antes de comenzar, Yolanda comentó que quería hacer una preguntilla, así que yo creo que Yolanda te voy a pasar a tirar el testigo, ¿eh? Porque si no se nos Sí, va. bueno, simplemente hablábamos con Dani antes de empezar el programa, desde el 2013, desde que se hace 2013, no 2023, la ley trans, que es como se le llama a esta ley, todas las bibliotecas o todas las comunidades autónomas han ido sumándose a la visibilidad del colectivo a través de los fondos bibliográficos de las bibliotecas, llegando al punto de que, por ejemplo, leyes de biblioteca como la catalana, como la de Murcia, Extremadura, Andalucía, dan una serie de recomendaciones para que haya un determinado número de libros infantiles y juveniles, fundamentalmente de temática LGTB, vamos, LGTB, y a partir de 20.000 habitantes
que tengan una sección propia dentro de la biblioteca. Ujú. Comentábamos esto, que un poco lo hemos comentado también en el programa. ¿Es necesario etiquetar? ¿No es necesario etiquetar? ¿Tú cómo ves? Y ahora voy a hacer todavía, me voy a tirar más a la piscina. ¿Cómo ves que los gobiernos estén propiciando este tipo de medidas de visibilidad cuando se sigue llamando maricón a cualquier niño en un patio de un colegio que no le gusta el fútbol? Ya, pues yo creo que por algo tendremos que empezar a hacer el cambio, ¿no? Entonces, a mí me parece maravillosa esta iniciativa. Es verdad que puede ser un poco hipócrita porque por un lado fomentas este tipo de lecturas, pero por otro lado no tomas medidas en otros aspectos, ¿no? Pero bueno, a mí todo lo que sea visibilizar el colectivo, el audiovisual, la literatura que tenga que ver con nuestras realidades me parece maravilloso y como te comentaba antes, ojalá llegue el día en el que no tenga que etiquetarse nada y en el que yo me acerque de repente a la sección de novela histórica y me encuentre una novela histórica en la que los personajes son dos chicos homosexuales, ¿no? Eso sería lo maravilloso. Mientras tanto, mientras que lleguemos a ese punto, ¿no? de igualdad y tolerancia, pues yo creo que sí que es necesaria esta etiqueta porque incluso hoy en día está ocurriendo con algunos centros educativos, ¿no? Que de repente presentas propuestas de, oye, pues mira, vamos a ir a presentar Malos Pelos, que habla de temática LGBTI, ¿no? Y como que parece que te ponen un poquito de cara rara de, no, este tipo de literatura mejor para el mes del orgullo, ¿no? Pues este tipo No. de literatura todo el año, ¿no? Y es que los padres no sé qué, no, es que los padres no. Es decir, por ley, los centros educativos, al igual que me comentas ahora con las Con la bibliotecas, biblioteca. No. tienen un currículum, ¿no? académico en el que lo LGBTI tiene que estar presente. Entonces, no nos podemos cerrar puertas. Y como decía antes, tenemos que darle visibilidad a este tipo de realidades durante todo el año, a todos los adolescentes y a todas las aulas y en todos los lugares posibles. Entonces, ojalá llegue el día en el que no sean necesarias estas etiquetas. Pero yo creo que de momento, pues sí que lo son. Imagínate lo maravilloso que sería como adolescente llegar a la biblioteca de tu pueblo y de repente encontrarte ahí una estantería con una sección en la que sabes o no, en la que puedes sentirte identificado, ¿no? Eso es maravilloso, sí, pero claro, como bien dices tú, se tiene que seguir trabajando en todos los aspectos, no simplemente lavarnos las manos y decir, yo ya he cumplido mi función, tengo ahí una estantería LGBTI en la Ujú. biblioteca pública Claro. y no hago nada más, ¿no? Hay que ir manteniendo un balance y avanzando con todo a la vez, entiendo. Pero, y jugar a la vez con que sea una sección dinámica y que se mantenga y que no sea una sección marginal, ¿no? Porque si no, al final, pues no conseguimos tampoco el objetivo. Totalmente. En un Pero eso sí que minutito, es verdad lo que comentabais, que a pesar de tener la sección y que es una sección consultada, por ejemplo, en la colección en la Arena Fortune, sí que se llevan libros todo el año. Pero es verdad que incluso los bibliotecarios pecamos de hacer los centros de interés en junio. Y yo sí que estoy de acuerdo, como decía Dani. A mí me encantaría que en los libros de literatura, por lo menos, como tú bien has dicho, por lo menos para que se visibilice, pues sí se dijera qué autores o qué autoras, porque a lo mejor desde la perspectiva queer se puede entender mucho mejor la obra, por ejemplo, de Lorca. Mm. Claro, sí, 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 claro, es algo también que se, que se denuncia mucho también por el tema de la educación, ¿no? De repente sabemos ciertos intereses románticos de ciertos autores, pero luego en la ESO no se nos dice que Lorca era homosexual, ¿no? Pues a lo mejor, como tú bien dices, Yolanda, a lo mejor eso me ayuda bastante a comprender su obra y creo que es un tema que no debería de ser tampoco tabú en No. las aulas. Tiene que llegar a visibilizarse, claro que sí. Sí, sí. ¿no? Porque al fin y al cabo no deja de ser un tema que está en la sociedad, si es que debíamos de hablar de ello sin ningún tema de cortapisa y demás. Que te decía que en un minutito, cuéntanos eso de la ambientación del libro en el entorno rural, por qué lo has hecho y qué es lo que más destacas de ello. Sí, pues mira, yo esto lo digo siempre. Yo es verdad que desde los 21 años vivo fuera de España. He estado, ahora mismo estoy en Holanda, pero he estado también en Estados Unidos que comentábamos. Menos mal que no me tocó la era La época de de Trump. presidente.
Pero he estado viviendo como fuera de España en diferentes lugares y durante muchos años. Y lo que me ocurre es que cada vez que empiezo a crear como una historia nueva, el pueblo viene, ¿no? Me da ahí el toquecito a la puerta de la imaginación y dice, yo estoy aquí presente, ¿no? Entonces, cuente la historia que cuente, escriba el libro que esté escribiendo, las raíces siempre están ahí presentes. Y entonces yo con este libro de Malos Pelos que sobre todo de lo que habla es de identidades y de diversidades y de realidades de cualquier tipo. Yo quería romper una lanza a favor de los pueblos, ¿no? Y romper también con todos esos tabús y con todos esos prejuicios de que en los pueblos no cabe la diversidad, ¿no? Y los pueblos Mm. son aburridos y están anticuados. Entonces, Malos Pelos, aunque está muy llevado al extremo y está muy ficcionado, habla de cómo todas esas realidades también son posibles en entornos rurales. Y me parece un homenaje muy bonito a mi tierra y a, Sí, y sí, a la diversidad. hay que tenerla siempre, además Extremadura hay que tenerla siempre, siempre presente. Vamos a hacerlo desde aquí. Totalmente. Y nada, pues se nos ha terminado el tiempo por hoy, pero sabéis que siempre tenemos que dejar ese ratito, ese espacio final, que es para la cita con Yolanda. Y la cita de hoy es de una escritora que desgraciadamente pues, murió hace poco, de Roberta Marrero, que creo que define muy bien de qué va todo esto, porque nosotros aquí le hemos dado muchas vueltas a la historia, pero ella decía, yo no quería luchar, ni ser valiente, ni quería ser un ejemplo, ni una lección para nadie. Yo lo único que quería era amar y ser amada. Entonces creo que de esto es de lo único que va este programa, ¿no? De no tener que juzgar ni tener que explicar a quién quiere uno y quién quiere que lo quiera uno. Así que bueno, que cada día sea 28 de junio y que en todas las bibliotecas, en todos los colegios y en toda la sociedad, pues se pueda hablar con naturalidad de amor, que es al fin y al cabo de uno de los temas de la literatura, que ya sabéis que los otros dos son la muerte y la vida, que no tocan a. No, y que además es uno de los que más nos gustan. Y bueno, pues yo creo que poco más que añadir, porque al final, bueno, que las bibliotecas al final seamos un centro de acogida para todos, como bien siempre decimos, que estamos abiertas para todos los usuarios, para todos los públicos y que así estemos todos a gusto. Que muchísimas gracias, Dani, por haber atendido la llamada hoy de Biblioteca Conecta. Ha sido un placer hablar contigo. A vosotros y a vosotras. El placer ha sido mío. Y Bueno, nada, has pues acabado bien, ¿eh? Que decíamos al principio, sí. esto es como acaba la cosa. Hemos acabado bien, hemos acabado bien. Y Sí. nada, que lo dicho, que se nos termina el tiempo. Así que bueno, atentos a Biblioteca Conecta porque la próxima semana será la última antes de despedirnos para de cara al veranito. Así que os emplazamos aquí dentro de 7 días en Biblioteca Conecta. Hasta la próxima.